Bueno, es tener a nuestro hermano Adolfo, su familia aquí en CGR, después que el Señor lo ha llamado a servir allá a Arrazola. Entonces, si no has visto a Adolfo estos domingos o no te ha tocado saludarlo, pues yo creo que después del servicio puedes acercarte a él y preguntarle cómo está la obra en CGR en Arrazola, cómo Dios ha estado obrando y seguramente tiene muchas peticiones de oración a las cuales también podemos llevarnos y estar orando por lo que Dios está haciendo allí en Arrazola. Vamos a orar un momento, hermanos, y entramos al mensaje. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, como cada domingo que nos das, Señor, el privilegio de poder estar aquí y poder recibir tu palabra, poder ser instruidos por ella. Gracias porque es tu palabra que tú nos has dejado, Señor, como podemos decir coloquialmente, como un manual para nuestra vida cristiana. Y necesitamos cada vez más sumergirnos en tu palabra. Necesitamos cada día más, Señor, entender de una manera más profunda, inclusive traer verdades frescas a nuestra vida espiritual para poder vivir esta vida abundante que Cristo nos ha prometido. Señor, usa este texto, Padre, para hablar a tu iglesia. Usa este texto para edificarnos. Que seas tú obrando, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Tú ya estás con nosotros en nuestro interior, has venido a hacer la morada en nosotros, pero queremos pedirte también que te manifiestes, tu presencia manifiesta entre nosotros, al traer iluminación de tu palabra, al abrir nuestro entendimiento a ella, y que no solamente nos ayudes a abrazarla, sino también a ponerla en práctica, porque sabemos que ahí hay también mucho fruto que glorifica el nombre del Padre. Glorifícate Dios Padre, glorifícate Dios Hijo y glorifícate Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues abran sus Biblias en el capítulo 2 de Hechos. Como ya bien dijo nuestro hermano Adolfo, seguimos marchando en esta serie de libros de los Hechos. Y hermanos, este texto, el capítulo 2, es un texto muy extenso, por lo cual lo hemos partido por lo menos en 3 predicaciones. Yo no voy a predicar todo el capítulo 2, pues sería imposible poder estar pasando por alto verdades que están incrustadas en este texto. Voy a solamente a predicar del capítulo 2, del 1 al 13. Y el título de mi predicación, ahí lo pueden ver en pantalla: la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y a manera de introducción quiero usar algo que la mayoría de nosotros conocemos. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver un programa en la televisión que se llamaba El Minuto que Cambió Mi Destino. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Sí, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y sabemos que en ese programa, hermanos, que es a través de entrevistas de personas del mundo del espectáculo, el mundo artístico, comparten en público momentos cruciales en que sus vidas fueron cambiadas y marcadas. Es decir, hubo un momento en sus vidas, un día en el que ocurrió algo que su vida cambió completamente. El pasado quedó atrás y de repente como que el presente y el futuro cambió, ¿no? Precisamente en un momento en el que sucedió algo en sus vidas, un acontecimiento que los marcó. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, nos encontramos el día del Pentecostés. Y el Pentecostés es un tema que ha dado mucha tela por cortar, hablando coloquialmente. Es algo que ha dado mucho agua de beber a la iglesia. Pero podemos decir así de entrada que la venida del Espíritu Santo, hermano, marcó. La venida del Espíritu Santo fue un evento que marcó una nueva era o inició una nueva etapa en el plan de redención de Dios.
De inicio quiero decirte eso, que el Pentecostés es un evento histórico que es irrepetible, que ocurrió una y sola vez en el tiempo en el que se formó la iglesia, o un tiempo en el que la etapa o la era del plan de redención tuvo un nuevo inicio. Vamos a ver tres cosas nada más. Vamos a ver el punto número 1, que es el momento de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver el segundo punto, que es la manifestación visible de la venida del Espíritu Santo y el resultado de la venida del Espíritu Santo. Vámonos allá al capítulo 2. Dice así el capítulo 2, si no lo tienes, yo creo que lo van a estar proyectando ahí, si no puedes verlo en tu teléfono o lo puedes ver en tu Biblia física. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente, me gusta esta frase, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Los oímos hablar de nuestras propias idiomas, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vámonos al primer punto de este sermón, hermano, que está titulado el Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver primero el momento de la venida del Espíritu Santo en el versículo 1. El momento de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, dale a todos, hija, dale ahí, dale otro. Ahí está. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Quiero iniciar diciéndoles que esta palabra Pentecostés que aparece en este capítulo, su significado es quincuagésimo, es el número 50, nada más es lo que significa Pentecostés. Y tenemos que saber por qué fue el día de Pentecostés, y para eso tenemos que nosotros ver que el Pentecostés era una de las grandes fiestas solemnes dentro del calendario de los judíos. Todos los judíos que viviesen afuera de Jerusalén eran convocados a llamar a asistir a esta reunión. Si quieres apuntar citas, el número 28-26, ahí habla acerca de que tenían que venir a celebrar el Pentecostés, que era una santa convocación. Eso es lo que dice Números 28-26. El día de Pentecostés también, hermanos, encontramos en la Biblia que era conocido como la fiesta de las semanas. Eso lo puede encontrar en Deuteronomio 16, 9 y 10. No quiero ir allá porque es información simplemente que estoy dándoles. Era también conocido como la fiesta de las semanas. En Deuteronomio 16, 9 al 10, ahí lo encuentras. Porque la Pascua
la Pascua era un recordatorio, vamos a hacer memoria, era un recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua se celebraba 7 semanas. ¿Cuántos días trae una semana? Por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, después de esta fiesta de las semanas, de 7 semanas, 49 días, el siguiente día, que era el primer día de la semana, era el día de Pentecostés para ellos. También esta fiesta, hermanos, encontramos en las Escrituras que era llamada también la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, porque era el tiempo en el que el pueblo de Dios presentaba ofrendas de sus primeros frutos, de sus cosechas. Y también con el tiempo el Pentecostés para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, representó la entrega de las tablas de la ley de Dios, en estas tablas de piedra de la ley de Dios en el monte Sinaí. Eso fue 50 días después de que ellos salieron de Egipto. Entonces, hermanos, podemos decir, vamos a ir hablando un poquito más de este tema, pero de entrada yo puedo decirles que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés debe de entenderse, lo debemos de entender como la cosecha de los primeros creyentes, los primeros frutos para darle iniciación a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva. Y Pentecostés también, hermanos, es un tiempo de transición. David mencionó la semana pasada que este es un libro entre el antiguo y el nuevo pacto. No podemos ser doctrinales en todo lo que hay, en todos los aspectos que presenta el libro de Hechos, pero sí podemos saber que Pentecostés es un libro en el que hay un tiempo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer las Escrituras, nos damos cuenta que la intervención del Espíritu Santo la encontramos muy, pero muy temprano en la revelación escrita. Para ir a Génesis capítulo 1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Dice, sobre la superficie de las aguas. En el inicio ya de la revelación la revelación escrita, encontramos la intervención del Espíritu. Pero también encontramos a través de toda la historia de redención en el antiguo pacto, vemos al Espíritu Santo, hermanos, como aquella persona que tomó hombres, que los llenó del poder del Espíritu Santo con una tarea específica de hablar, de profetizar, de hablar de parte de Dios a su pueblo. Y podemos encontrar diversidad de personas que fueron escogidas por el Espíritu Santo para descender y usarlos y llenarlos. Podemos encontrar profetas, jueces, sacerdotes, pastores de ovejas, agricultores y demás. En todos ellos el Espíritu Santo venía a ser morada. Pero esa morada sí, nada más era una morada temporal, no permanente. No sé cuántos de ustedes se van a acordar cuando acabo de mencionar que la venida del Espíritu Santo tomando estos hombres simplemente era una morada temporal y no permanente. Se van a acordar con el rey Saúl en 1 Samuel 16:14, dice que el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. No sé si conoces esa historia, la estuvimos viendo en la FM el martes. Y en Salmo 51:1, cuando vemos al rey David que cae en adulterio, podemos ver que él se expresó de la siguiente manera. Cuando después de que pecó, él dijo: no quites, en su oración clamó a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo era una morada temporal en el Antiguo Testamento en algunos hombres que eran seleccionados con un propósito definido de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la revelación escrita del Antiguo Testamento,
se anunció varias veces acerca de la venida y del derramamiento del Espíritu Santo. Una muy temprana en el libro de Jeremías, vamos para allá, en el libro de Jeremías capítulo 31, Dios dice a través del profeta en el 31, vienen días, dice Dios. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Enseguida también vemos que el profeta Ezequiel en el capítulo 37 del versículo 25 al 28 también habla acerca de la venida del derramamiento del Espíritu Santo. Él dice, los rociaré con agua limpia. Ezequiel 37, 25, 28. Los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Está hablando de la obra de purificación y santificación que vendría a ser el Espíritu. Les daré un corazón nuevo, dice el profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. De nuevo, la venida del Espíritu Santo en el nuevo pacto habla de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. De manera, hermanos, que lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2 es una nueva etapa en la historia de la redención. La morada del Espíritu Santo ya no sería selectiva para algunos judíos, no sería tampoco temporal, sino que la promesa hecha por Jeremías y Ezequiel, hablando de parte de Dios, sería para todos aquellos creyentes que creyeran en Cristo como el Mesías prometido, de toda lengua, tribu y nación. Y ahí es donde entramos tú y yo, hermanos. Ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros vemos que lo que sucedió en el jardín de Edén, la caída de la humanidad, vemos que a través de esta promesa del nuevo pacto, Dios viene a traer de nuevo, como dijo Adolfo, esta imagen que fue distorsionada, esta imagen que fue destruida por la caída del pecado. Viene de nuevo una promesa de un nuevo pacto en el que Dios tomaría a todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús para renovarlos, para restaurarlos, para regenerarlos, para traerlos a un nuevo nacimiento. Era la obra de Dios trayendo a hombres pecadores que están enfocados y orientados simplemente a cumplir su voluntad, sus deseos, sus anhelos, como sucedió en el Génesis. Serás como Dios. Todo eso fue reversible en el Pentecostés. Ahora tenemos un nuevo nacimiento ofrecido por el Espíritu Santo, en el cual nosotros, hermanos, somos cambiados. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, la obra que Él hace de regeneración, de santificación, de un nuevo nacimiento, pone en nosotros un nuevo deseo, un nuevo anhelo, un nuevo afecto por servir a Dios, por honrar a Dios con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo sé y con todo lo que yo soy. Por eso ahí entramos tú y yo. Porque somos parte de este nuevo pacto. Hemos sido alcanzados por esa promesa si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador y Señor. El Pentecostés, hermanos, en Pentecostés vemos la gloria de Dios que descendió para llenar a gente común y corriente como tú y como yo.
El Espíritu Santo, a través de la presencia gloriosa de Dios, descendió para llenar una casa común donde ellos estaban reunidos, 120 en el aposento alto. Esa casa fue llena de la gloria de Dios, donde ellos estaban reunidos. El Espíritu Santo descendió, amados hermanos, en el Pentecostés para tomar posesión de un nuevo santuario, como dijeron los profetas Jeremías y Ezequiel. No un templo hecho de manos, no en un templo hecho de manos humanas, sino para inaugurar un nuevo templo espiritual, no hecho por manos de hombre, sino un templo, amados, espiritual, hecho de piedras vivas que está siendo edificada por los creyentes del nuevo pacto, de todas las naciones, en el que el Espíritu Santo vino a ser su morada permanente para que nunca jamás nosotros fuésemos abandonados de la presencia de Dios, su morada permanente sobre nosotros, los que han nacido de nuevo. En el Pentecostés, amados, en el Pentecostés el Espíritu Santo descendió no para grabar la ley de Dios en tablas de piedra, sino en corazones de carne. En corazones de carne que fueron sensibilizados a la voz de Dios, que fueron dóciles a la voz de Dios, de tal manera que la ley fue incrustada dentro de nosotros, y Dios dice que voy a hacer que anden en mis mandamientos, no por imposición, sino porque la ley de Dios ha sido grabada dentro de nuestros corazones y hemos sido renovados y hemos sido nacidos de nuevo. El Espíritu Santo descendió a poner su ley en corazones de carne. Y el Espíritu Santo en el Pentecostés descendió, hermanos, con todo su poder para bautizar los primeros frutos, para bautizar las primicias y los primeros frutos en el cuerpo de Cristo. Por eso ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos el templo del nuevo pacto. Por eso es incorrecto decir que este edificio es un templo. Este edificio no es un templo. Debemos corregir de decir muchas veces, como decimos, voy al templo. No, el templo somos nosotros. Este es un edificio nada más donde nosotros nos congregamos. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, en el Pentecostés fue un evento que representa un hecho histórico que es irrepetible. Es irrepetible. Pero también podemos ver que estaban todos juntos. Ellos estaban todos juntos, es lo que dice el texto. Un grupo aproximadamente de 120 personas, entre los que se encontraban el grupo de los 12, mujeres, la madre del Señor Jesucristo y los hermanos de Jesús, todos estaban juntos en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Simplemente estaban ahí todos juntos en obediencia a lo que Cristo les había mandado. Recuerdan, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 8. Esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y se cree, hermanos, algunos comentaristas dicen que Jesús se les estuvo apareciendo, como dijo Adolfo en el discipulado, se les estuvo apareciendo por 40 días en el que estuvo haciendo y enseñando a sus discípulos. Se cree que después de que ellos permanecieron en el aposento alto 10 días más, precisamente en el día de Pentecostés, ocurrió el derramamiento de la venida del Espíritu Santo. Esperen la promesa del Padre que oyeron de mí, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días. El versículo 8 del capítulo 1, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa era la promesa del Padre.
Y ellos se quedaron ahí, hermanos. Se quedaron allí todos juntos. Nadie los obligó a estar ahí. Nadie los obligó a estar allí. Ellos querían estar allí. Estaban esperando el tiempo de Dios. Y seguramente no estuvieron todo el siempre ahí, tenían que hacer sus cosas, salían a hacer sus cosas, pero había un tiempo en el que todos ellos venían a esperar la promesa del Padre. Estaban todos juntos. Y si podemos sacar algo que podemos aplicar de esta actitud de estar todos juntos, es que yo puedo decirte, hermano, de acuerdo también a lo que yo he entendido y aprendido después de caminar con el Señor 25 años, si tú quieres ser usado por Dios y aprender a caminar con Dios, tienes que aprender a esperar. Voy a decirlo de nuevo. Si tú quieres ser usado por Dios y aprender a caminar con Dios, tienes que aprender a esperar. Nosotros, amados, queremos que las cosas ocurran en nuestro tiempo. Así somos. Queremos que las cosas ocurran en nuestro tiempo, a nuestra manera. ¿Por qué? Porque la era en la que estamos viviendo, vivimos en la era de las microondas, ¿no? Todo rápido, la era de la hiperconectividad. De tal manera que si tenemos que esperar algunos minutos para conectarme a una red y no me conecto porque tarda unos cuantos segundos, necesito contratar más megas para fluir y navegar más rápido. Pero si hay algo que el creyente o simplemente el ser humano también, por ponerlo ahí, si hay algo que el ser humano no sabe hacer, es esperar. Pero a Dios les gusta ponernos a esperar. A Dios le gusta ponernos a esperar. Y no porque Dios, amados, se goce de lo que enfrentamos mientras nosotros estamos esperando, sino porque Dios sabe, hermanos. Dios sabe lo que tenemos que aprender en la espera, que no lo podríamos aprender de otra manera. Es necesario aprender la lección muchas veces y esperar. Y para citarte nada más un par de ejemplos, Abraham y Sara, que recibieron la promesa de un hijo. ¿Recuerda cuánto tiempo esperaron? 25 años. Pero la promesa se está tardando, ¿no? Actuaron fuera del tiempo de Dios. Y después vemos que vino Ismael, y cuando vino Ismael empezaron los problemas y las consecuencias. Y también lo vemos en el rey Saúl, que ya lo mencionamos, que se desesperó de estar esperando al profeta Samuel y ofreció un sacrificio a Dios para garantizar su victoria en la guerra. Y con esa sola acción, perdió su reino por no saber esperar. Mucho de lo que nosotros hemos hecho al tomar decisiones de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a cómo me siento, mucho de las consecuencias que enfrentamos es porque no hemos sabido esperar. Pero tenemos que saber esperar. Volviendo a esta actitud de que todos estaban juntos. Todos estaban juntos ahí, unánimes, en un mismo sentir, un solo interés, ser revestidos del poder del Espíritu Santo y obedecer la tarea que les encomendó Cristo de ser testigos en Judea, Samaria, y en Jerusalén y al resto del mundo. Amados, yo deseo con todo mi corazón, yo anhelo y estoy orando con todo mi corazón que Dios empodere a CGR, Pan de Vida, para que seamos testigos y compartir el Evangelio
más allá de estas cuatro paredes. Dios lo está haciendo ya. Dios lo está haciendo ya. Podemos ver ya ministerios, hermanos, que están en acción. Reuniones de casa pequeña, reuniones de jóvenes, lo que está pasando en Arrasola. Dios está trayendo un mover en nosotros de ese tipo, de salir de estas cuatro paredes y anunciar que somos testigos. Ellos estaban juntos. Necesitamos estar unidos, hermano. Necesitamos estar unidos, más que nunca. Efesios 4:3 dice: esfuércense en preservar la unidad del Espíritu. Esfuérzate. La versión Reina Valera dice: estén solícitos en guardar el espíritu de la unidad. No quiere decir, hermanos, que siempre tengamos que estar juntos, así, congregados aquí, que también es parte de eso, sino habla de una actitud. Habla de una actitud de esforzarnos, de estar solícitos, dispuestos a que la unidad de la iglesia se siga creciendo, afirmando, solidificando. Y de hecho tengo una pregunta que yo mismo me he hecho. ¿Qué has hecho o dejado de hacer para preservar la unidad del Espíritu en la iglesia? Recuerda, se nos llamó a preservar la unidad del Espíritu, la unidad que el Espíritu ya creó entre nosotros. Nosotros no podemos fabricar esa unidad, sino podemos esforzarnos en que se conserve así. Eso me lleva al segundo punto. Ahora vámonos a la manifestación de la venida del Espíritu Santo. Dale otro, hijo. Dale otro, ahí está. La manifestación del Espíritu, la manifestación visible de la venida del Espíritu Santo. Eso está en el 2:4. Y en ese texto podemos ver que hubo una manifestación visible de la presencia de Dios a través de la venida del Espíritu Santo. Hubo por lo menos 3 señales de la presencia manifiesta de Dios. Ahí están, 3 señales. Un ruido como el de una ráfaga de viento, lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, antes de entrar a estas figuras o símbolos que representan la presencia de Dios, es necesario ver que nosotros encontramos en las Escrituras diferentes manifestaciones de la presencia de Dios que han sido asociadas precisamente con el poder de Dios. Lo encontramos. Manifestaciones que han sido asociadas con la poderosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo en Hechos. Dios, el Padre, no quiere dejar ninguna duda, hermanos, sobre esos creyentes, ese grupo de 120. Él no quiere dejar absolutamente ninguna duda de que su promesa de enviar al Espíritu Santo se está cumpliendo. Y Él quiere asegurar, Él se asegura de mostrar claras evidencias visibles y audibles. Y vemos, el primero, un ruido como de ráfaga de viento. Un ruido como de ráfaga de viento. Eso quiere decir que no era un viento, hermanos. Algunos dicen que no era un viento, era un ruido como de ráfaga de viento. Ahorita tenemos viento, ¿verdad? Y cuando viene el viento, sentimos, ¿no? Como que hay una ráfaga que podemos ver que el viento está soplando fuerte. Bueno, el ruido como el de ráfaga de un viento también es una señal de la presencia de Dios. Está asociado con la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel, en este famoso pasaje en el capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos, Dios le dijo a Ezequiel: profetiza. Y él, empoderado bajo la unción del Espíritu Santo, dice: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre los muertos y vivirán. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie
un inmenso ejército. El viento asociado con la presencia y el poder de Dios. Jesucristo mismo, cuando tuvo esta plática, cuando tuvo este diálogo con Nicodemo, cuando lo habló acerca del nuevo nacimiento en Juan 3:8, este prominente maestro de Israel, Nicodemo, que le dijo: el viento sopla, ¿recuerdas? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lenguas de fuego que se vinieron y se posaron sobre de ellos. También el fuego es una figura que está asociada con la presencia, el poder, la santidad de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en una llama de fuego en la zarza? ¿Recuerdas? De ahí lo llamó Dios y Dios le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. El fuego asociado con la presencia, con la pureza, con la santidad de Dios. Y también cuando Dios entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, recuerda que es una escena impresionante. Ahí había truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte. Todo el monte humeaba porque Dios había descendido sobre él en fuego, dice. Símbolo de la presencia de Dios. En el Pentecostés, el día de Pentecostés, el sonido de esa ráfaga como de viento y el fuego de estas lenguas que se posaron como lenguas de fuego eran figuras evidentes, hermanos, de la venida del Espíritu Santo. Ahora, pregunta: ¿por qué lenguas de fuego? Vamos a dejar esa pregunta para más adelante en la predicación. Pero la otra evidencia es de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Haz memoria de nuevo, era un grupo de 120 en el que incluían los 12. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca de que una persona está lleno del Espíritu Santo, está bajo la influencia, el control, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y en esa condición ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Según el comentario que hace Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, él dice que empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Wow, es un milagro extraordinario lo que está sucediendo ahí, hermanos. Es algo impresionante lo que está sucediendo ahí. El Espíritu Santo está descendiendo sobre este grupo de 120 y les está dando la capacidad, la habilidad de expresarse en diferentes lenguas, de una manera sobrenatural. Ellos reciben esta habilidad especial de hablar idiomas humanos que ellos nunca habían aprendido con anterioridad, como vamos a ver más adelante, que los mismos testigos dicen, afirmando, ellos dijeron, los testigos de lo que ellos estaban hablando, ellos dijeron: los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas. Hablaron en lenguas bajo la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que es necesario detenerme ahí, hermano. Es necesario detenernos ahí porque todos nosotros venimos de diferentes contextos evangélicos. Todos nosotros. Y es necesario decir, amados hermanos, sin el afán más que mostrar la verdad, es que el Espíritu Santo ha sido abusado, ofendido por falsos movimientos que se han infiltrado en la iglesia, que no tienen ninguna relación con la función del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Jesucristo.
Hemos visto toda clase de movimientos. El Espíritu Santo no es una corriente electrizante de energía que te nubla la mente y te deja estático. Eso no es el Espíritu Santo. No se manifiesta a través de expresiones irracionales, ni risa santa, ni borrachera espiritual, ni danzas en el Espíritu. No te lanza de espaldas al suelo en un estado inconsciente. No te lleva a adorar a Dios en una forma caótica, incontrolable. No obra mediante pseudoexperiencias. No. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Todos estos movimientos, hermanos, le han hecho un daño descomunal a la iglesia. Y ahora que está el mundo de la cibernética, de los redes, que todo lo que se ve de videos de personas haciendo todo este tipo de malabares, y la gente dice, ¿eso es la iglesia de Cristo? Y hemos escuchado hablar, hermanos, en el contexto de iglesias que dicen que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Eres relegado a una segunda categoría. Solo eres un cristiano nominal, y como un cristiano nominal de segunda categoría te dicen, debes de orar a Dios para que te dé esta segunda experiencia de ser bautizado en el Espíritu. ¿Cuántos han escuchado eso? Hemos escuchado también que hablar en lenguas es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Y no quiero que esto se convierta en un estudio de hablar en lenguas, porque ese no es el propósito. Simplemente es una mención que estoy haciendo de la realidad de lo que ha ocurrido en el contexto evangélico. El Señor Jesús, hermano, desde que nació hasta que se ofreció por medio del Espíritu Eterno en la cruz del Calvario, vivió lleno del Espíritu Santo y nunca habló en lenguas, Jesucristo. También vemos que este don de lenguas ha sido falsificado, ¿no? Algunos pretenden que hablan en lenguas repitiendo balbuceos y sonidos inarticulados que no son idiomas. Amados, el bautismo del Espíritu Santo es un acto soberano de Dios, sobrenatural, producido exclusivamente por Dios. ¿Cuándo ocurre? Ocurre, hermano, cuando una persona, y quiero llevarte a cuando tú fuiste expuesto a la verdad de Dios, ocurre cuando una persona es expuesto al Evangelio y el Espíritu Santo usa las verdades del Evangelio para llevar a esa persona y ponerlo bajo la convicción de pecado, abre sus ojos de esa ceguera que tiene para que pueda ver su estado espiritual y se pueda ver como un pecador perdido que va rumbo a la condenación. Y engendra en él una necesidad de ser rescatado. Allí es donde el Espíritu Santo guía a esa persona eficazmente a un arrepentimiento y confesión de pecados para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento el Espíritu Santo le bautiza, que es la palabra sumergir, en el cuerpo de Cristo. Es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y todos tienen muchos miembros, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu, cuando una persona es sumergida, es bautizada dentro del cuerpo de Cristo para ser miembro del cuerpo de Cristo y miembro los unos a los otros. Eso me lleva al tercer punto, el tercer y último punto, el resultado de la manifestación, de la venida del Espíritu Santo. Dale otro, por favor.
¿Vale? No, hacia adelante. Ahí está. El resultado de la venida del Espíritu Santo, eso lo encuentras del 5 al 13 en el texto que estamos predicando. Y ahí habla, hermanos, de que judíos que residían en Jerusalén en ese tiempo de la fiesta del Pentecostés, en su mayoría eran peregrinos que habían venido de diversas tierras donde habían sido dispersados, que venían precisamente a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y parece que parte de esa multitud se dio cuenta de ese estruendo del viento, como esa ráfaga de viento, y se reunieron para ver qué es lo que ocurría. Y parece ser, porque también el texto no nos dice, parece ser que cuando esa habitación en el aposento alto donde estaban los 120, que fue llenado de la gloria de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo para hablar lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para hablar, parece ser que ellos salieron de esa casa y fueron al templo o a las calles, no sabemos, pero la gente los empezó a escuchar. Y estaban asombrados y maravillados, como dice el versículo 6 y 11, cada uno los oía hablar en nuestra propia lengua, los oímos hablar de nuestros propios idiomas, dialectos de origen de las maravillas de Dios. Pero algo que les causó un shock, una impresión, fue que ellos dijeron, miren estos galileos. ¿Qué no son estos galileos? ¿Cómo es posible que estén hablando lenguas extranjeras con una fluidez natural? Y si recuerdas, hermanos, ¿verdad? La mayoría de estos discípulos que estaban allí, incluyendo al grupo de 12, eran galileos, considerados personas pocas refinadas, ignorantes, sin educación, del vulgo, como dice Hechos. Ellos no estaban hablando balbuceos ni expresiones de éxtasis, se trataban de idiomas humanos. Y Lucas registra por lo menos 15 naciones en ese texto a los cuales los judíos fueron dispersados. Está mostrando la multiplicidad de idiomas que se hablaron allí en ese evento. Partos, medos, Mesopotamia, Asia Menor, Egipto, Libia, Roma. Y ahora sí podemos contestar, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Por qué las figuras de lenguas de fuego que se reposaron sobre encima de sus cabezas? ¿Por qué? Porque la lengua, las lenguas, los idiomas, es la manera en que nosotros los seres humanos nos comunicamos, ¿verdad? Esa es la manera. ¿Cómo iban a ser testigos en Judea, Samaria, en el resto de la tierra, testificando del Evangelio a todas las naciones sin hablar en diferentes idiomas? Entonces, el Espíritu Santo de manera sobrenatural, hermanos, está ocurriendo un milagro ahí, algo sobrenatural, algo que viene del cielo está ocurriendo en ese mismo lugar. El Espíritu Santo les está dando la facultad y la habilidad de expresarse en diferentes idiomas y de manera súbita, que eso es lo más impresionante, sin la necesidad de estudiar lenguas, idiomas, ellos lo empezaron a hablar. Y dije yo, ¿cómo quisieron un estudiante de preparatoria que le cayera ese don, ¿no? Para no estudiar inglés y pasar con 10? Alistate sin estudiar, no quiero hablar inglés. Híjole, el texto termina, hermanos, con algunos de entre la multitud. En versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Unos estaban interesados en lo que estaba ocurriendo, unos estaban interesados de que algo sobrenatural, que un mover de Dios estaba ocurriendo ahí, querían escuchar, querían ser parte, estaban escuchando las maravillas de Dios, la grandeza, la majestad de Dios en Cristo, que vino, se encarnó, murió, resucitó, ascendió a los cielos y es el Señor soberano sobre todas las naciones. Estaban escuchando las maravillas de Dios y estaban asombrados, estaban perplejos. ¿Qué quiere decir esto?, decían ellos. Pero escucharon el evangelio en las maravillas de Dios. Pero otro grupo, hermano, se burlaron de ellos y dijeron: están borrachos. Conforme vayamos avanzando en el libro de los Hechos, vas a darte cuenta, hermanos, que el rechazo al evangelio es un tema recurrente en el libro de los Hechos. Cada capítulo del libro de los Hechos hay opresión hacia el evangelio. Cada capítulo. Y yo quiero animarte, amado hermano, si de alguna manera tú estás esforzándote por compartir el evangelio con otros, si tú te estás esforzando por dar testimonio, de guardar tu testimonio en tu trabajo, con tus familias, en la calle, con tus vecinos, si tú estás esforzando por glorificar a Cristo, por honrar, por ser un testimonio, una carta leída, como dijo Adolfo en el discipulado, pero estás enfrentando rechazo, burla, crítica y te tachan de religioso fanático, recuerda, no todos van a recibir el evangelio, no todos van a ser impactados por tu vida, por tu testimonio. Y quiero animarte, amados hermanos, no con mis palabras, porque mis palabras son vanas, las palabras de Cristo. Él dijo: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, regocíjense y alégrense, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Hoy tenemos Santa Cena y quiero llegar a la conclusión. La venida del Espíritu Santo fue crucial, hermanos. Fue esencial y crucial para el avance de la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos entender la importancia de la guía, el control y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así concluyó Adolfo en su estudio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos cultivar por medio de devoción a la palabra, por medio de ir a oración a Dios, por medio de decirle no al pecado, cultivar el fruto de la obediencia del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que el Espíritu Santo esté involucrado en la proclamación del Evangelio, porque la salvación del hombre pecador es una obra sobrenatural. Nosotros no tenemos ningún poder de convencimiento, por más letrado, por más capaz que seamos. Quien convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. CGR, iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, pero también de manera individual, cada uno de nosotros se nos ha concedido, hermanos, simplemente por la gracia de Dios, porque a Él le plació, Él nos ha concedido el privilegio de ser parte de la iglesia del nuevo pacto. Somos parte de su iglesia universal, que está conformada por todos los creyentes de todas las épocas
y que en un día se van a congregar en la nueva Jerusalén celestial para rendirle por toda la eternidad la gloria, el honor y la honra a Dios y al Cordero que fue inmolado, junto a creyentes de toda lengua, tribu y nación. Pero también Dios te ha colocado a ti, hermano, a ti, hermana, en esta iglesia local en CGR, con un propósito definido, que seas una expresión viva del cuerpo de Jesucristo, que seamos una expresión viva del cuerpo de Jesucristo. Sí, hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son los ojos de Cristo, son los pies de Cristo, son las manos de Cristo, ustedes son la boca de Cristo y han sido llamados, hermanos. Hemos sido llamados para darle continuidad a la obra evangelizadora de llevar las buenas nuevas, ya sea en tu propia Jerusalén, tu propia familia, tus hijos, tu matrimonio, tus amigos cercanos, tus vecinos, y después de allí al resto del mundo. Pero para hacer esa tarea, mis amados hermanos, necesitamos ser empoderados por el poder del Espíritu Santo. Él es la única fuente de poder, de valor, de autoridad, que nos capacita para hablar con denuedo el Evangelio de Cristo. Recuerda lo que dijo Cristo en el Evangelio de Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. 16:13, pero cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Él me va a glorificar porque tomará de lo mío y se los hará saber.